Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en la convocatoria de septiembre de 2020 en La Rioja para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente: de los bebés que se han inscrito en el mes de mayo en el registro civil de Logroño, 63 tienen de nombre Alba, Lucía, Pedro o Mateo. 48 de ellos tienen los nombres de Alba, Pedro o Mateo. Sabemos que el número de bebés inscritos con el nombre de Pedro es igual a la suma de los inscritos con los nombres de Alba y Mateo. Además, se han inscrito tantos bebés con el nombre de Alba como a la suma de la mitad de los inscritos con el nombre de Pedro más los inscritos con el nombre de Mateo. ¿Cuántos de estos bebés se llaman Alba? ¿Cuántos Pedro? ¿Cuántos Mateo? Y el apartado 2, ¿cuántos se llaman Lucía? Bueno, pues voy a hacer el problema ya conjuntamente. Voy a tratar de responder a los dos apartados de una única forma, resolviendo un sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas x, y, z y t son las edades respectivas de Alba, Pedro, Mateo y Lucía. O en este orden, mejor. Vamos a ver, le llamamos x en el orden en que nos los describen al principio. Me dice 63 tienen de nombre Alba, Lucía, Pedro o Mateo. Bueno, pues en ese orden. X le llamo el número de bebés que se llaman Alba, y al número de bebés que se llaman Lucía, z al número de bebés que se llaman Pedro y t a los que se llaman Mateo. Me dice entonces, ahora vamos a traducir el lenguaje ordinario al lenguaje algebraico, ¿no? Entonces me dice 63 tienen de nombre Alba, Lucía, Pedro, Mateo. Esto quiere decir que la suma de las cuatro incógnitas tienen que sumar 63. Tengo tantos bebés como 63 en total. Bien, ahora me dice que 48 de ellos tienen los nombres de Alba, Pedro o Mateo. Alba, Pedro o Mateo son X, Pedro es Z y Mateo es T. X más C más Z, X más Z más T igual a 48. Sabemos que el número de bebés inscritos con el nombre de Pedro, que es Z, es igual a la suma de los inscritos con los nombres de Alba y Mateo, es decir, que Z es igual a X más T. Será la tercera ecuación. Y la cuarta ecuación me dice que además se han inscrito tantos bebés con el nombre de Alba, es decir, los bebés con el nombre de Alba son X, es igual a la suma de la mitad de los inscritos con el nombre de Pedro, es decir, Z partido por 2, más los inscritos con el nombre de Mateo, más T. Entonces quedamos que X es igual a Z medios más T. Aquí tengo la última ecuación. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es ordenarlas de forma que las incógnitas me queden en un miembro, el miembro de la izquierda, los términos independientes a la derecha, y omitir fracciones donde las haya o decimales. Aquí decimales no hay, aquí hay una fracción que con este 2 voy a sacarlo de ahí. Entonces empezamos con la primera ecuación, ya está simplificada y ordenada, que es x más y más z más igual a 63. La siguiente también está ordenada. La tercera no. Para ello lo que hago es x lo dejo aquí, queda el z lo paso para la izquierda restando y queda x menos z más t igual a 0. Y este 2 lo paso multiplicando a la x y aparece multiplicando a la t también, es decir, multiplico todo por 2, toda la ecuación por 2 y queda 2x menos z menos 2t igual a 0. Aquí está la ecuación que se deriva de esta cuarta ecuación que aparece ahí. Bien, pues una vez que ya lo tengo ordenado en x, y, z y t, lo voy a resolver por el método de Gauss. La matriz ampliada es esta, aquí está, la matriz de los coeficientes de las incógnitas añadiéndole la columna de los términos independientes, y vamos a aplicar aquí el método de Gauss haciendo ceros debajo de la diagonal de la matriz principal, debajo de esta diagonal que voy marcando aquí con el cursor. Es decir, vamos a hacer ceros primero en la primera columna, en este 1, en el 1 y en el 2. Para hacer un 0 en este 1, lo que voy a hacer es a la fila 2 restarle la fila 1. Para hacer un 0 en este otro 1, a la fila 3, que es donde se encuentra el 1, le resto la fila 1 también directamente. Y aquí a la fila 4, que es donde está el 2, le voy a restar el doble de la fila 1. Así que lo que voy a hacer son estas tres operaciones elementales dentro de la matriz. Y voy a obtener lo siguiente. Vamos entonces con la fila 2, es decir, primero a la fila 2 le resto la fila 1 y me quedaría 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, y 48 menos 63, menos 15. Ahora a la fila 3 le resto la fila 1, 1 menos 1, 0,
0 menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, 1 menos 1, 0, y 0 menos 63, menos 63. Y por último, a la fila 4 le resto el doble de la fila 1, sería 2 menos 2 por 1, 0, 0 menos 2 por 1, menos 2, menos 1 menos 2 por 1, menos 3, menos 2 menos 2 por 1, menos 4, y 0 menos 2 por 63, menos 126. Aquí ya puedo finalizar porque fijaros que en la segunda fila solamente me queda la ecuación con la incógnita i. Entonces, ¿a qué equivale esta segunda fila? Bueno, pues entonces me voy a la segunda fila y resulta que la segunda fila equivale a la ecuación menos i igual a menos 15. Y si menos i es igual a menos 15, sé que i es igual a 15. Ya tengo la primera incógnita despejada. Ahora vamos buscando las donde haya más ceros. Entonces pasamos a la fila tercera. En la fila tercera tengo la ecuación menos i menos 2z igual a menos 63. Como i era menos 15, sustituyo i por, perdón, como i era 15, sustituyo i por su valor y queda menos 15 menos 2z igual a menos 63, de donde menos 2z es igual a menos 63 más 15, y de donde menos 2z es menos 48, así que z es menos 48 entre 2, que es 24. Ya tengo el valor de z. Pasamos ahora a la cuarta fila, donde me aparece la ecuación menos 2i menos 3z menos 4t igual a menos 126. Sustituyo i y z por sus valores correspondientes que he obtenido anteriormente y me queda menos 2 por 15 menos 30, menos 3 por 24 menos 72, menos 4t igual a menos 126. Despejamos 4t, lo paso para la derecha sumando y queda 4t igual el menos 126 pasa para acá sumando y queda 126 menos 102. 126 menos 102 son 24. 4t igual a 24, de donde t es igual a 24 entre 4, que es 6. Y por último me voy ya a la primera ecuación, que es la primera fila, que se corresponde con la ecuación x más y más z más t igual a 63, pero pero i, z y t los tengo. Si i, z y t los tengo, solamente los sustituyo aquí, me queda x más 15 más 24 más 6 igual a 63, de donde x es igual a 63 menos 45, y 63 menos 45 es 18. Bueno, pues ya tengo la solución de mi sistema de ecuaciones, así que puedo contestar al apartado 1. ¿Cuántos de estos bebés se llaman Alba? Pues Alba eran X, Alba son 18 bebés. Y Pedro era Z, Pedro serían 24. Y Mateo era T, Mateo 6. Así que ya se respondería la 1. Y la respuesta a la 2. ¿Cuántos bebés se llaman Lucía? Lucía era la incógnita I, que era 15. Es decir, que aquí ya puedo responder las dos cuestiones atacadas o realizadas de un solo modo, ¿no? Sin necesidad de diferenciarlas. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Me dan una matriz cuadrada de orden 2 y me piden calcular a cuadrado y al cubo. Bueno, esto en principio no tiene ninguna dificultad, es un mero producto, es decir, a al cuadrado es a por a. Y a por a es menos 2, 3, 1, 2, menos 1, 2 por menos 2, 3, menos 1, 2. Y sabemos cómo multiplicar matrices, que es filas por columnas. Sería menos 2 por menos 2, 4, 4, 4 menos 3, 4, más 3 por menos 1, 4 menos 3, sería 1. Luego menos 2 por 3, 6, menos 6, más 3 por 2, 6, menos 6 más 6, 0. Y en la segunda fila sería menos 1 por menos 2, 2, 2 menos 2 por menos 1, menos 2, 0. Y menos 3 más 4, 1, es decir, que me va a dar la matriz 1, 0, 0, 1, pero esta matriz es la matriz identidad, así que podemos identificarla o igualarla a la matriz identidad. Y al cubo, bueno, al cubo es a cuadrado por a, pero como a cuadrado era la identidad, esto sería identidad por a, y la identidad por a es a. Aquí ocurre una cosa curiosa, que es lo que voy a tener en cuenta en el apartado 2, que es que si ahora yo quiero calcular a la cuarta es al cubo por a, y a la cuarta es a, entonces será a por a, será cuadrado, a la cuarta me va a dar i otra vez. Y a la quinta a la cuarta por a me va a dar a. Entonces esto quiere decir que a elevado a n va a ser la identidad si n es par, si el exponente es par es la identidad, y si el exponente es impar me va a dar siempre a. Con lo cual yo puedo contestar al apartado 2 diciendo ¿quién es a elevado a 30? Como 30 es par, a elevado a 30 es la matriz identidad, es la matriz 1, 0, 0, 1. Y a elevado a 15, como 15 es impar, es la matriz A, que es menos 2, 3, menos 1, 2. Eso sería el apartado 2. Y el apartado 3. Apartado 3 es resolver la ecuación matricial A por X igual a 1, 1, 1, 1. Bien, aquí se trata de despejar X. Y para despejar X lo que puedo hacer es multiplicar por la inversa de A, que es A menos 1.
Y entonces desaparecería menos 1 por A, sería la identidad por X, ya queda despejada la X a la izquierda, y aquí sería A menos 1 por esta matriz. Pero yo lo voy a hacer de otra forma, aprovechando del hecho de que A cuadrado es Y, porque si A cuadrado es Y, si multiplico por A, en vez de multiplicar por A menos 1 a la izquierda, ¿qué obtengo? Obtengo que A cuadrado por X es igual a A por 1, 1, 1, 1. Lo que he hecho, he multiplicado por la izquierda esta igualdad por A, por la matriz A. Ahora, ¿A cuadrado quién era? A cuadrado era Y, era la matriz identidad. Y la identidad por X es X. Si la identidad por X es X, aquí ya me queda la X despejada. Entonces esto es A por 1, 1, 1, 1. ¿Pero quién era? A era menos 2, 3, menos 1, 2. Bueno, pues yo tengo X. X es este producto. Y si yo multiplico... A ver, se me fue al siguiente ejercicio. Si yo multiplico estas dos matrices, finalmente me va a quedar la matriz 1, 1, 1, 1. Podéis comprobarlo, que sería menos 2 por 1, menos 2 más 3 por 1, 3, 3 menos 2 es 1, y así con todos los demás. Menos 2 más 3 es 1, menos 1 más 2, 1, y menos 1 más 2, 1. Bueno, pues ya tengo X. Otra forma de hacerlo es, como os decía antes, utilizando la matriz inversa, lo cual me obligaría a realizar la matriz inversa. Pero cosa que aquí ya de esta manera ya no la tengo que hacer. Pasamos al siguiente ejercicio. Julián dispone de 10 hectáreas de terreno para cultivar dos variedades de uva, tempranillo y viura. El beneficio que le produce una hectárea de tempranillo es de 2.000 euros y la de viura 3.000 euros. Dispone de 180 kilogramos de productos fitosanitarios. Una hectárea de tempranillo precisa de 10 kilos de estos productos y una hectárea de viura de 20. Vendimiar una hectárea de tempranillo le cuesta 20 horas y una de viura 10 horas. Dispone de un total de 160 horas de trabajo de vendimiadores. ¿Cómo puede distribuir Julián el cultivo de sus 10 hectáreas respetando sus restricciones? Bueno, bien, dibujar el plano, en el plano la región factible que represente los posibles repartos. Bien, pues lo que vamos aquí, esto es un problema de programación lineal y lo primero que vamos a hacer es designar las incógnitas con las que vamos a trabajar. Como lo que me pide es distribuir el cultivo de las 10 hectáreas, lo lógico es que llamemos X a las hectáreas dedicadas a la modalidad de tempranillo, y a las hectáreas dedicadas a la modalidad viura. Es lo que vamos a designar y a partir de aquí vamos a escribir las restricciones que me impone el ejercicio. ¿Cuáles son estas restricciones? Bueno, pues la primera es que dispone de 10 hectáreas, entonces X más Y no puede superar 10, X más Y debe ser menor o igual que 10. Primera restricción. Siguiente restricción, me dice que de productos fitosanitarios las hectáreas de tempranillo requieren cada una 10 kilogramos, o sea que en total, como son X hectáreas, vamos a tener necesidad de 10 por X. Y la hectárea de viura 20, más 20 por Y, entonces 10X más 20 por Y no puede superar los 180 kilogramos, que son los de los que dispongo. Así que 10X más 20Y ha de ser menor o igual que 180. Esta es la segunda restricción. Y ahora vamos con las horas. Dice que vendimiar una hectárea de tempranillo le cuesta 20 horas. Es decir, entonces al vendimiar X hectáreas de tempranillo le costaría 20X horas. O le llevaría un tiempo de 20X. Y una de viura de 10 horas. Entonces 20X más 10Y ha de ser menor o igual que las horas vendimiadoras de las que dispone, que son 160 horas. 20X más 10Y menor o igual que 160 horas. Y por último, añadir, como siempre, las restricciones triviales, que son que el número de tareas no puede ser negativas, es decir, que X ha de ser mayor o igual que 0 e Y también tienen que ser mayor o igual que 0, lo que me va a ceñir la región factible al primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos en el que la voy a dibujar. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir dibujando las restricciones. Vamos primero a simplificarlas. X más Y menor o igual que 10 la voy a representar por un color verde para luego a la hora de representarla saber en cada momento en qué recta estoy trabajando. La restricción de 10X más 20Y menor o igual que 180 la puedo dividir por 10, toda la desigualdad, con lo cual se simplifica quedándome X más 2Y menor o igual que 18. La siguiente restricción la puedo dividir por 10 también, quedando 2X más Y menor o igual que 16, y las otras ya están simplificadas. Bueno, entonces voy a trabajar con estas, en color, con estas. Voy para dibujar la región factible, primero a dibujar la recta X más Y igual a 10. Aquí la tengo, dibujada en verde, la recta X más igual a 10 me divide el plano en dos semiplanos, el que está por encima y el que está por debajo, si queréis el que está a la izquierda y el que está a la derecha. ¿Y cuál es el que tengo que tener en cuenta? ¿El de la izquierda o el de la derecha?
como la restricción, los puntos tienen que ser menores o iguales, pues es el de la izquierda, porque si cojo el 0, 0 que está a la izquierda, el punto 0, 0, vemos que efectivamente se verifica la restricción, entonces son puntos de la izquierda. Como los voy a tener que ceñir al primer cuadrante, que es x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, entonces estamos en los puntos de este triángulo rectángulo. Esos de momento son los puntos que me determinan la restricción x más y menor o igual que 0 y las restricciones x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. Bien, vamos con la siguiente restricción, que es x más 2y menor o igual que 18. Dibujo la recta, x más 2y igual a 18, aquí la tengo. ¿Y cuáles son los puntos? ¿Los que están por debajo o los que están por encima? También los que están por debajo, porque volvemos a ver que el 0 también lo cumple, el 0, 0 la cumple, la restricción. Entonces ahora me quedo con este cuadrilátero irregular, limitado por este segmento azul, pequeño segmento azul, este trozo de segmento verde, y sigo con los ejes. Ahí tengo ese cuadrilátero. Bueno, y ahora la recta 2x más y igual a 16, que es esta, y menor o igual que 16, también los puntos son los que están a la izquierda, porque es donde está el semiplano que contiene al 0, 0. Bueno, pues entonces ahora, si solapamos todos, tengo un pentágono, irregular por supuesto, de vértices. Voy a sombrearla de todos modos ese pentágono, lo sombreo, bueno, aquí está punteado, y los vértices de ese pentágono son estos puntos que aparecen ahí, son C, D, E, F, G. Es un pentágono irregular, esa sería la región factible. Todos los puntos que se encuentran dentro de esta región son soluciones de estas restricciones. Y lo que me pide el apartado 2 es que escriba la función que representa el beneficio que obtiene Julián, con qué distribución obtiene el máximo beneficio. Bueno, pues los posibles repartos aquí que me pide el apartado 1 son los vértices, que es donde va a estar la solución del apartado 2, que es donde vamos a obtener el máximo beneficio o el mínimo beneficio. En este caso sería el máximo. Así que vamos a calcular los puntos, los vértices de la... Esta es la función objetivo, que es la función beneficios, porque me dice que cada hectárea de tempranillo, lo dice aquí, el beneficio que produce una hectárea de tempranillo es de 2.000 euros y la de Viura 3.000 euros. Por lo tanto, X hectáreas producen un beneficio de 2.000X y 3.000 e Y hectáreas de Viura producen un beneficio de 3.000, con lo cual, sumando ambos, obtengo la función beneficio, que es la que tengo que hacer máxima en el apartado 2. Pero antes voy a calcular los vértices. El punto C es la intersección de la recta de la SIS, que es x igual a 0, con la recta coloreada en azul, que es x más 2 igual a 18. Si x es igual a 0, 2y es 18 y es 9. El punto es el 0, 9, x0 y 9. Vamos con el punto D. El punto D es la intersección de la recta azul y la recta verde, les voy a llamar así. Resolviendo esto, pues esto se resuelve restando la segunda de la primera, las x se anulan, 2y menos y es y, 18 menos 10, 8, por tanto, y es igual a 8 y x es igual a 2, el punto es el 2, 8. El punto D es el 2, 8. Y ahora es la recta roja con la recta verde, que tienen estas ecuaciones. Ahora lo que resto la segunda de la primera y lo que se anulan son las y, y queda 2x menos x es x igual a 16 menos 10, que es 6, x por tanto es 6, e y va a ser 4, despejado de ahí es el punto 6, 4, ese es el punto E. El punto F es la intersección del eje de las x, que sí igual a 0, con la recta roja, si es igual a 0, 2x es 16 y por tanto x es 8, es decir que el punto es el 8, 0. Y el G es el punto 0, 0, ya no lo calculo, ya no lo escribo, porque además es una solución que no me va a servir, porque sería no plantar ninguna hectárea, ¿no? Es decir, el problema no tiene ningún sentido en el contexto. Bueno, pues entonces estos son 4 posibles soluciones o 4 posibles repartos, verificando las restricciones. Ahora bien, de esos 4 posibles repartos, ¿cuál es el que me produce mayor beneficio? Pues el que me produce mayor beneficio es aquel que al sustituir la x y la y en la función objetivo me dé un valor mayor. Pues vamos a sustituir la función primero en el punto C. En el punto C es sustituir x por 0 e y por 9. Y eso me va a dar 3.000 por 9, que son 27.000 euros. Ese es el beneficio que me produce el hecho de plantar 9 hectáreas de Viura solamente. Si yo ahora planto 2 hectáreas de tempranillo y 8 de Viura, que sería la solución correspondiente al punto D, el beneficio obtenido sería de 28.000 euros. Si hago 6 de tempranillo y 4 de Viura,
el beneficio obtenido sería de 24.000 euros. Y por último, si hago 8 de tempranillo solamente y ninguna de Viura, el beneficio obtenido sería de 16.000 euros. Pues está claro quién me produce el mayor beneficio. El mayor beneficio me lo produce la solución D, es decir, la solución X igual a 2, es decir, plantar 2 hectáreas de tempranillo y plantar 8 hectáreas de Viura. Y calcular dicho máximo, pues el dicho máximo va a ser 28.000 euros. Bien, queda entonces resuelto el ejercicio de programación lineal. Pasamos al siguiente. Este es un ejercicio de análisis. Me dan una función f de t definida a trozos mediante 3 polinomios, con lo cual esta función es continua en todo R, salvo en los puntos donde la función, donde los subdominios van cambiando, que es en el 1 y en el 2. En el 1 y en el 2 tendría que estudiar la continuidad de forma puntual para estudiar la continuidad global de la función. Sé que en el resto de los puntos va a ser continua, pero no sé lo que va a pasar en el 1 y en el 2. Entonces vamos a empezar con el apartado 1 calculando la continuidad en t igual a 1. Y para calcular la continuidad en t igual a 1, lo primero que tengo que demostrar para saber si es continua o no lo es, si la imagen en 1 coincide con el límite de la función cuando t tiende a 1. Entonces primero calculamos la imagen en el 1, f de 1. ¿Quién es f de 1? Bien, f de 1 la imagen la toma en la expresión 3t menos 1, puesto que aquí aparece t mayor o igual que 1, por tanto la imagen es 3 por 1 menos 1. 3 por 1 menos 1 es 3 menos 1 es 2. Y ahora calculamos el límite cuando t tiende a 1. Lo que ocurre es que cuando t tiende a 1 hay que distinguir el límite por la izquierda y por la derecha, porque cuando t tiende a 1 por la izquierda t es menor que 1, entonces la función toma esta expresión, mientras que cuando t tiende a 1 por la derecha la expresión que toma es 3t menos 1. Así que el límite cuando t tiende por la izquierda la expresión es 2t al cuadrado, si sustituyo t por 1 me queda 2, y por la derecha la expresión es 3t menos 1, que sustituyendo t por 1 también me queda 2. Como los límites laterales coinciden, pues eso es el valor del límite, y además coincide con la imagen. Todo vale 2, el límite coincide con la imagen. Si el límite coincide con la imagen, puedo afirmar que la función es continua en t igual a 1. Y la continuidad en t igual a 2, ahora que es el otro punto de cambio, pues hago lo mismo, calculo primero la imagen, f de 2. ¿Quién es f de 2? F de 2 toma la imagen en menos 5t más 15, menos 5 por 2 menos 10 más 15, 5. Y el límite cuando t tiende a 2, también como 2 es un punto donde me cambia, a la izquierda la función toma una expresión y a la derecha toma otra distinta, así que el límite cuando t tiende a 2 por la izquierda va a ser el límite de 3t menos 1, perdón, aquí están los dos por la derecha, hay un error, aquí es por la izquierda, donde está este 2, aquí vamos a corregirlo, a ver si podemos corregirlo con un boli, aquí esto es un menos, es un menos, es por la izquierda. Bien, entonces, por la izquierda, como decía, a ver, dejarme aquí un momentito, vale. Cuando t tiende a 2 por la izquierda es cuando t es menor que 2, toma la expresión 3t menos 1. Entonces el límite es 3 por 2 menos 1, 5. Y por la derecha es cuando t es mayor que 2, es menos 5t más 15. Y cuando t vale 2 es menos 10 más 15, 5. Fijaros que coinciden los límites laterales, por lo tanto el límite global vale 5, que coincide con f de 2, que es la imagen. Así que la función también es continua en t igual a 2. Esto quiere decir que a la hora de afirmar, dar un resultado acerca de la continuidad de la función, es decir, que la función es continua en todo su dominio, donde está definido, que en este caso está definido desde 0 hasta 3. Desde 0, que sería aquí, en t mayor o igual que 0, y hasta 3, que es t menor o igual que 3. Es continua en todo su dominio. Haz una representación gráfica de la función f. Bien, pues para representar la función f hay que tener en cuenta lo siguiente, que desde 0 hasta 1 es una rama de parábola, desde 1 hasta 2 es una recta y desde 2 hasta 3 es otra recta, para lo cual, bueno, aquí habría que dar valores para dar puntos y la representación gráfica va a ser esta que aparece aquí. Fijaros, de 0 a 1 es esta rama, que hace así, porque 2t cuadrado sería la parábola, que tiene el vértice en el 0, 0, y la imagen del 1 es 2, la imagen del 1 sería 2, en el caso de que entrara el 1 por aquí. Era continua además, recordar que era continua en t igual a 1 y en t igual a 2, por tanto, la gráfica no se despega de una rama de la otra, no hay saltos de una rama a otra, ¿no? Entonces, entre 1 y 2 es la recta 3t menos 1, es esta recta que tiene pendiente 3, y luego la de 2 a 3 es una recta que tiene pendiente negativa, por eso es una recta decreciente, menos 5,
tiene pendiente menos 5 y fijaros que es esta que cae aquí hasta 3. Esta sería la gráfica de la función representada en su dominio, que era desde 0, dijimos, hasta 3. Aquí ya se puede ver, si sabéis lo que significa ser derivable de forma gráfica, que aquí en este punto la función no es derivable porque hay un punto anguloso, un ángulo, o se quiebra y hay un quebramiento de la suavidad de la curvatura, y por tanto ahí no va a ser derivable, porque la derivada por la izquierda va a ser la pendiente de esta recta, va a ser menos 3, y la derivada por la derecha va a ser menos 5, que es la pendiente de esta otra recta, ¿no? Bueno, ahí nos va a ser derivable. Y esto viene a cuento para dar el resultado del apartado 3. En el apartado 3 me dice si la función representa la asistencia en miles de personas a un festival de música en función del tiempo, medido en horas, ¿en qué momento la asistencia fue máxima? Bueno, pues la asistencia de una función es más, bueno, una función es máxima donde la derivada se anula, donde hay un extremo, siempre y cuando la función sea derivable en ese punto. Pero aquí resulta que la función en ese punto no es derivable. Es decir, yo si intento derivar esta función, me queda 4t que se anula en 0. En 0, pero en 0 no pasa nada. Y luego aquí quedaría 3, que es positiva, no se anula nunca, y aquí quedaría menos 5, que no se anula nunca. Entonces podría decir, como la derivada entre 0 y 3 no se anula, entonces resulta que aquí no hay ningún máximo ni hay ningún mínimo. Bueno, pues sí que hay un máximo absoluto, no es un máximo relativo, pero es absoluto porque no es relativo porque no es derivable. Entonces, pero a la vista de la gráfica se ve que en t igual a 2 hay un máximo absoluto. Entonces la respuesta es en t igual a 2, a las 2 horas, de la que comienza el festival, la asistencia es máxima. ¿Y cuántas personas hay en ese festival? Es la imagen del 2. Es aquí, es 5, la f de 2 está por aquí, 5. F de 2, 5. Como viene la función viene dado en miles de personas, f, pues habrá 5.000 personas. Entonces esto es una resolución más gráfica que analítica, porque es a la vista de la gráfica como lo he resuelto. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Me da una función polinómica de grado 2 y con estos parámetros a, b y c, determinar a, b y c sabiendo que el punto menos 2, 1 pertenece a la gráfica de la función f y que además el punto menos 1, 0 es un extremo relativo de f. Bien, aquí tenemos tres incógnitas a, b y c, con lo cual tenemos que tener tres condiciones. Y las tres condiciones que me da el enunciado del problema son estas. Si el punto menos 2, 1 pertenece a la gráfica, quiere decir que f de menos 2 es igual a 1. Esa es la primera condición. Voy a poner la función y su derivada, que las voy a necesitar más adelante. Entonces, la primera condición, repito, es que f de menos 2 es igual a 1. La siguiente condición me dice que el punto menos 1, 0 es un extremo relativo. Pero el ser un extremo relativo, ¿qué significa? Significa dos cosas. La primera es que es un punto de la gráfica también, porque si es un máximo o es un mínimo, es un punto de la gráfica. Si es un punto de la gráfica, f de menos 1 es 0. Eso es lo primero que significa. Y lo segundo, por el hecho de ser un extremo, la derivada en la abscisa, la derivada en menos 1, va a ser 0. Se anula la derivada por ser un extremo. Entonces f' de menos 1 es 0. Esas son las tres condiciones que me van a permitir averiguar a, b y c. Porque ahora estas condiciones me van a generar las ecuaciones correspondientes. De la primera, si f menos 2 es igual a 1, quiere decir que al sustituir la x por menos 2 en la función f, el resultado obtenido es 1. Entonces, al sustituir menos 2 en la x queda 4a menos 2b más c igual a 1. Esa es la primera ecuación. Si f de menos 1 es 0, lo mismo, al sustituir ahora x por menos 1 en la expresión de la función, el resultado me tiene que dar 0. Así que al sustituir por menos 1 me queda menos 1 al cuadrado por a, eso es a más b por menos 1 menos b, a menos b más c, a menos b más c igual a 0. Y ahora aquí es la derivada en la que tengo que sustituir por menos 1. f' de menos 1 es 0. Entonces al sustituir por x por menos 1 quedaría menos 2a más b igual a 0. Y tengo estas tres ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas, que lo puedo resolver por el método de Gauss. Y para ello lo que voy a hacer, para resolverlo, voy a empezar a coger primero la ecuación segunda. ¿Por qué? Para tener un 1 aquí en el elemento 1, fila 1, columna 1, para tener un 1 y para trabajar como pivote de referencia a la hora de hacer ceros por debajo. Entonces cojo esa ecuación, que es la 1 menos 1, 1, la matriz de los coeficientes de las incógnitas, y 0. Y luego la menos 2a más b igual a 0, menos 2, 1, 0, 0.
y los coeficientes de esta, que sería 4, menos 2, 1 y 1 para la ampliada. Bueno, y ahora voy a hacer por debajo de la diagonal, que es el método de Gauss, al final ceros, ¿no? Entonces, para ello a la fila 2 le sumo la primera multiplicada por 2. Y a la fila 3 le resto la primera multiplicada por 4, para hacer un 0 de forma respectiva en donde está el menos 2 y donde está el 4, obteniendo esta matriz. A ver, vamos a hacerlo. Fila 2 más 2, fila 1, menos 2 más 2, 0. 1 menos 2, menos 1. 0 más 2, 2. Y 0 más 0, 0. Y aquí sería F3 menos 4, F1. 4 menos 4 por 1, 0. Menos 2 menos 4 por menos 1 es menos 2 más 4, que es 2. Aquí me queda un 2. Y 1 menos 4 por 1 es 1 menos 4, que es menos 3. Y 1 menos 4 por 0, pues es 1. Bien, y ahora voy a hacer un 0 donde está este 2. Para hacer un 0 donde está este 2, lo que voy a hacer es a la fila 3 sumarle la fila 2 multiplicada por 2. A la fila 3 sumarle 2 multiplicado por la fila 2. De esa manera me va a quedar 0 más 2 por 0, 0. Este 0 se tiene que mantener, lógicamente. 2 más 2 por menos 1, 0. Menos 3 más 2 por 2, 4. Menos 3 más 4, 1. Y 1 más 2 por 0, 1. Bien, pues una vez que ya tengo Gauss resuelto, ahora, ¿con qué ecuación se corresponde la tercera fila? La tercera fila se corresponde con la ecuación C, que ahora las incógnitas son A, B y C. C igual a 1. C igual a 1. Ya tengo una solución. Ahora pasamos a la segunda fila, que se corresponde con la ecuación menos I más 2Z. Bueno, en este caso menos B más 2C, porque repito que las incógnitas ahora son A, B y C. Sería menos B más 2C igual a 0. Como C vale 1, menos B más 2 igual a 0, de donde B es igual a 2. Y ahora vamos a la primera fila, que se corresponde con la ecuación A menos B más C igual a 0. A menos B más C igual a 0. Como C y B valen respectivamente 1 y 2, lo sustituyo en la ecuación y me queda que A es igual a, ya paso a B menos C, y B menos C es 2 menos 1, que es 1. Pues ya tengo resuelto el apartado A. Calcular A, B y C para que se verifiquen estas condiciones, pues aquí las tengo, el valor de A, B y C. Apartado 2. Determinar el área que encierra la gráfica F y el eje de las X en el intervalo 0, 3. Bien, ahora voy a trabajar con F con los valores de A, B y C. Entonces ahora la función F es, la escribo aquí, es x al cuadrado más 2x más 1, porque A vale 1, B vale 2 y C vale 1. Bien. Entonces si tengo que hallar el área que delimita esta función con el eje de las X. Para ello voy a ver dónde corta el eje de las X. Porque si la corta en algún punto puede ocurrir que por un lado esté por encima y que por otro lado esté por debajo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo igualo a 0 esto para ver dónde corta el eje de las X y lo resuelvo por la ecuación de segundo grado, me queda que X es igual a menos 1. Esa sería la solución. X es igual a menos 1, es una raíz doble, aparece el menos 1 dos veces. Pero es que el menos 1 no pertenece al intervalo 0,3, que es donde tengo que calcularlo con respecto al eje de las X. Me dicen el intervalo 0,3. Esto quiere decir que en el intervalo 0,3 o bien la función es positiva o bien la función es negativa. Entonces, para saber si es positiva o es negativa, lo que voy a hacer es coger un punto cualquiera del intervalo, por ejemplo el 1, y calculo quién es f de 1. Y resulta que f de 1 es positivo. Si yo sustituyo x por 1 aquí, me va a dar positivo. Eso quiere decir que la función es positiva en todo el intervalo. Si la función es positiva en todo el intervalo, la función está por encima del eje de las x en el intervalo, y si está por encima del eje de las x, el área pedida es la integral desde 0 hasta 3 de la función. Porque si estuviera por debajo del eje de las x, tendría que cambiarle de signo. Si no, me daría área negativa, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces esto es igual a x al cubo partido por 3 más x al cuadrado más x, que sería la primitiva de todo esto, entre los extremos de integración, 0 y 3, aplicamos la regla de Barrow, sustituimos x por 3 aquí, menos y sustituimos luego por 0. Al sustituir por 3 queda 3 al cubo, 27, entre 3, 9, más 3 al cuadrado, 9, más 3 es 9, más 9, más 3. Y al menos, si ahora sustituimos por 0, como todo tiene x, es 0, me va a quedar 0. Así que al final, el resultado final son 21 unidades cuadradas de superficie, donde U es la unidad del sistema de referencia ortogonal con el que estamos trabajando.
Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio donde me dicen que la producción de un invernadero depende de la temperatura a la que esté regulado. La cantidad de toneladas de verduras que produce dicho invernadero viene dada por la siguiente función, en la que X indica la temperatura en grados Celsius. Bien, ¿para qué valor de X se obtiene la máxima producción? Pues la máxima producción es, como siempre, buscar el máximo de la función. Entonces, aquí está mi función y para calcular los máximos de una función lo que tengo que hacer es derivarla. Vamos a ver dónde se anula la derivada. Así que la derivada es la siguiente. Esto es un producto, esta función viene determinada por un producto. Puedo hacer dos cosas, puedo desarrollar este producto y ponerla en forma de polinomio y hacer la derivada. Y otra cosa es hacerla directamente tal y como está expresada. Yo lo voy a hacer directamente como está expresada. Y como es un producto, es la derivada del primero, que es el primer factor, que es x más 3 al cuadrado, y la derivada de x más 3 al cuadrado es 2 por x más 3, por el otro sin derivar, que es 36 menos x, más la derivada de 36 menos x, pero la derivada de 36 menos x es menos 1. Entonces queda más, en vez de poner más por menos 1, ya pongo menos 1 por el primero sin derivar, por x más 3 al cuadrado. Entonces ahora fijaros que aquí x más 3 y aquí aparece x más 3, por tanto x más 3 es factor común. Puedo sacar factor común x más 3, que multiplica a quién. Aquí multiplica a 2 por 36 menos x y aquí multiplica a un x más 3. Bueno, y este corchete sería 2 por 36, 72, 72 menos 3, 69, y aquí menos 2x menos x menos 3x. Es decir, que dentro del corchete me quedaría menos 3x más 69. Así que esto quedaría x más 3 por menos 3x más 69. Es muy fácil ahora de ver cuándo se anula esto, porque ahora yo quiero ver dónde se anula la derivada. Bien, la derivada se anula cuando se anula este producto, y este producto se anula cuando el primer factor se anula, y x más 3 se anula cuando x es igual a menos 3, y menos 3x más 69 se anula cuando 3x es 69, y 3x es 69, por tanto x es 69 entre 3, 69 entre 3, que es 23. Así que se anula en menos 3 y en 23, pero x son los grados centígrados, solamente me sirven desde 0 hasta 36, por tanto la solución menos 3 la tengo que descartar, no me sirve para nada, porque no está en el dominio útil de mi función. Entonces la solución con la que tengo que trabajar es con esta, con 23. Y vamos a ver que efectivamente en 23 se produce un máximo. Bueno, pues entonces lo que hacemos es que el dominio útil, que va de 0 a 36, queda dividido con este punto en dos, entre de 0 a 23 y de 23 a 36. Y tengo que ver qué es lo que pasa en estos intervalos. Para ello cojo un punto cualquiera, aquí cojo el 1, por ejemplo, y veo el signo de la derivada en 1. Si yo sustituyo la derivada que está aquí está la derivada marcada, encuadrada en verde. Si yo sustituyo por 1 la x, me queda 3 más 1 positivo, menos 3 más 69 positivo. Positivo por positivo, positivo. La derivada es positiva. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Entonces sé que la producción va aumentando desde los 0 grados hasta los 23. Y de los 23 a los 36. De los 23 a los 36 voy a tomar el 30, por ejemplo. F' de 30, si sustituyo 30 en la x en la derivada, aquí queda 33 positivo y aquí queda menos 3 por 30 es menos 90 más 69 negativo, positivo por negativo, negativo, la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la función crece hasta 23 y decrece a partir de 23, eso quiere decir que en 23 hay un máximo relativo. Y entonces, si ahí es un máximo de quién, es un máximo de la función f de x, que era la producción. Entonces la producción es máxima para 23 grados. Bien, entonces ya está contestado el apartado 1. Y el apartado 2. El apartado 2 me dice, ¿cuántas toneladas se obtienen a esa temperatura? Pues a esa temperatura la producción es f de 23. Y f de 23 es... Voy aquí, sería a la función 23 más 3, 26. 26 al cuadrado por 36 menos 26 es 10. Y 26 al cuadrado por 10 son 6.760. Pues eso serían 6.760 toneladas de verduras, sería la producción. Y el apartado 3 dice, ¿para qué valores de x el invernadero no produce nada? Bueno, pues el invernadero no produce nada cuando la producción es 0 o menor que 0. Entonces, cuando f de x es menor o igual que 0, voy a suponer
que el invernadero no produce nada cuando f de x es menor o igual que 0. ¿Y cuándo ocurre esto? Bueno, pues para ello vemos cuando la función se anula, cuando la función se hace 0, y la función se hace 0 cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a 36. Aquí lo vemos, ¿no? Son los dos factores que anulan la función. El caso x igual a menos 3, igual que hicimos antes, lo descartamos. Solamente me queda el caso 36. Esto quiere decir que el dominio no se parte, porque el dominio va desde 0 hasta 36. Entonces, en todo el dominio, salvo en 36, o la función es positiva o la función es negativa. Entonces, en este caso, la función entre 0 y 36, por ejemplo, si tomo el 1, si tomo el 1, ¿cómo es la función? ¿Positiva o negativa? Pues x más 1, 1 más 3 es positivo, al cuadrado positivo, 36 menos 1 positivo. La función es positiva. Eso quiere decir que la función siempre es positiva, es decir, que la producción siempre, aquí siempre hay producción, salvo en 36, que es cuando la producción es exactamente 0. Así que la respuesta al apartado 3 es que ¿para qué valores de x el invernadero no produce nada? Cuando x vale 36 grados centígrados, es decir, a los 36 grados centígrados la producción se anula. En el resto puede ser mayor o menor producción, pero siempre es positiva la producción. Negativa, evidentemente, nunca lo va a ser, ¿eh? Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio, que me dice así: en una residencia canina en total hay 120 perros, de ellos 40 son pastores alemanes, y luego dentro de los pastores alemanes me distingue cuántos son negros y cuántos son blancos. Me dice que hay 30 pequineses, lo mismo, me distingue los negros de los blancos, y 50 mastines. Bueno, hemos elegido un perro al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea pequinés? Bien, una vez que me dan este espacio muestral, aquí en el espacio muestral lo que me interesa son dos sucesos. Es primero la raza del perro y luego dentro de la raza si son blancos o si son negros. Entonces esto se hace con un diagrama de árbol muy fácilmente de la siguiente manera. Tomo primero un perro cualquiera y puede ser de las siguientes razas, X, Y o Z, donde X representa los pastores alemanes y le voy a llamar al suceso ser pequinés y Z al suceso ser mastín. ¿Con qué probabilidad? Bueno, pues me dice que pastores alemanes hay 40 de 120. Entonces, 40 partido por 120 sería la probabilidad del suceso X. 40 partido por 120 simplificado es un tercio, así que aquí hago la simplificación aquí abajo y voy poniendo el valor simplificado en la rama del árbol correspondiente. Entonces, la probabilidad de que el perro sea pastor alemán es un tercio. Y que sea pequinés. Que sea pequinés, ¿cuántos pequineses hay? Hay 30 de 120, sería 30 partido por 120. 30 partido por 120 es un cuarto a la hora de simplificarse. Así que aquí, en esta rama, tendré un cuarto de probabilidad. Y 50 mastines, 50 de 120 son 50 entre 120, que simplificado me da la fracción 5 doceavos, que se corresponde con la probabilidad del suceso que llamo Z. Esta suma vale 1, ¿veis? La suma vale 1 y porque ya me está cubriendo todo el espacio muestral. Y ahora vamos con el suceso consiguiente a la raza. El suceso consiguiente a la raza es el color del perro, si son blancos o si son negros. Así que a continuación puede ser blancos o negros siendo pastor alemán o siendo pequinés o siendo mastín. ¿Con qué probabilidades? Bueno, pues entonces me dice que entre los pastores alemanes 35 son negros y 5 son blancos. Yo voy a trabajar siempre la probabilidad sobre el blanco. Entonces, si son blancos 5, ¿de cuántos? De 40, porque ahora estoy en los pastores alemanes, entonces sería 5 40avos. 5 40avos simplificado es un octavo, así que el un octavo va a la rama de blancos de los pastores alemanes. Ahora, dentro de los pequineses, ¿cuántos son blancos? Dentro de los pequineses hay 12 blancos de 30, serían 12 partido por 30, 12 partido por 30, 2 quintos. Entonces, en esta rama de los pequineses blancos, 2 quintos. Y lo mismo para los mastines, que dentro de los 50 mastines hay 8 blancos, así que la probabilidad de ser blanco dentro de los mastines sería 8 partido por 50, que sería 4 partido 25, que sería en la rama aquí 4 partido 25. Y ahora puedo completarla sabiendo que las ramas convergentes siempre tienen que sumar 1, si entonces aquí es un octavo, esta rama tiene que tener probabilidad 7 octavos. Si estos son 2 quintos, esta rama tiene que tener probabilidad 3 quintos. Y para la rama de los negros dentro de los mastines, como los blancos son 4 25avos, aquí tenemos que poner 21 partido por 25avos para que la suma, repito, me dé 1 en todas las situaciones que es blanco-negro. Bien,
Una vez que ya tengo el diagrama de árbol, muy fácil ahora hacer el ejercicio. El apartado 1 me dice, hemos elegido un perro al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea pequinés? Cuando me piden un negativo, pues me voy al suceso contrario. La probabilidad de que no sea pequinés es 1 menos la probabilidad del suceso contrario. ¿Y cuál es el suceso contrario de no ser pequinés? El suceso contrario de no ser pequinés es ser pequinés. Así que 1 menos la probabilidad de ser pequinés. Esto es la solución de lo que me están pidiendo. Y el ser pequinés le llamaba suceso i. Entonces 1 menos la probabilidad de i es 1 menos un cuarto. Y 1 menos un cuarto es 3 cuartos, que es 0,75. Esto es lo hacemos por el contrario. Si lo queréis hacer de forma directa, pues también podéis hacerlo. Podemos pensar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea pequinés? La probabilidad de que no sea pequinés es de que sea pastor alemán o de que sea mastín. Es una O. Una O es una unión. Sería un tercio más 5 doceavos. Si hacéis un tercio más 5 doceavos, os va a dar 3 cuartos. Os da lo mismo. Bueno, vamos con el apartado 2. El apartado 2 me dice, elegido al azar un perro, ¿cuál es la probabilidad de que sea de color blanco? No me dice de qué raza es, entonces puede ser blanco pastor alemán, o blanco pequinés, o blanco mastín. Entonces, el O son uniones de sucesos que se transforman a la hora de calcular probabilidades en sumas. Blanco pastor alemán es un tercio por un octavo. Más pequinés un cuarto por 2/5, más mastín 5 doceavos por 4/25. Al final es esta suma de estos productos. Bien, haciendo la operación, aquí las operaciones ya no me voy a detener, simplemente os digo cómo sería el planteamiento y cómo se hace. El resultado final es lo de menos, procurar no equivocaros al manejar la calculadora, y da 0,2083. Y ahora el apartado 3 me dice, se ha elegido al azar un perro que ha resultado ser blanco. Dato previo a la pregunta de la probabilidad. Entonces es una condición que se cumple antes de la probabilidad. Se ha elegido al hacer un perro que ha resultado ser blanco. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mastín? Entonces, dentro de los blancos, ¿cuál es la probabilidad de ser mastín? Eso es una probabilidad condicionada. Es la probabilidad de ser mastín, es decir, la probabilidad de Z condicionado a que ha sido blanco. Z condicionado a B. La probabilidad de Z condicionado a B es la probabilidad de que sea mastín y blanco, las dos cosas al mismo tiempo, partido por la probabilidad de que sea blanco, por la probabilidad de la condición. De que sea mastín y blanco, lo vemos en el árbol, mastín 5 partido 12 y blanco 4,25. Esto se multiplica, las ramas de corrido se multiplican, 5 partido por 12 por 4 por 25 y partido por la probabilidad de blanco, que era el resultado del apartado. Lo teníamos en el apartado 2, que es 5,24. Bueno, también haciendo aquí estas operaciones, finalmente me queda este resultado, que da dividiendo 0,32. Expresado, lo podéis dejar expresado en forma fraccionaria o en forma decimal, como queráis. Pero este sería el resultado del ejercicio. Y pasamos al siguiente, que me dice que la vida media de un modelo de grapadora sigue una distribución normal con una desviación típica de 60 días. Si la media fuese de 950 días, ¿cuál sería la probabilidad de que la duración media de una muestra de 100 grapadoras superase los 950 días? Bueno, aquí hay que tener cuidado porque me dan dos variables. Me hablan de la vida media de un modelo de grapadoras, que sigue una normal. O sea, esto es X, vida media de un modelo de grapadoras. De todas las grapadoras, de una población de grapadoras, que pueden ser millones, aquí no me dice cuántas son. Me dice que sigue una distribución normal con una desviación típica 60 y en el apartado 1 me dice que su media es de 950 días, entonces media 950 y desviación típica 60. Y luego me piden la probabilidad de que la duración media de una muestra de 100 grapadoras, entonces ya es otra variable, aquí ya se está ciñendo a 100, entonces eso sería, le voy a llamar X barra a la duración media de una muestra de 100 grapadoras, aquí es de 100, fijaros la diferencia, es trabajar con toda una población o trabajar con una muestra. Si yo trabajo con una muestra, la normalidad se mantiene, pero cambia la desviación típica. La media sigue siendo la misma, pero la desviación típica es siempre la desviación típica de la población partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra en este caso son 100, son 100 porque trabajo sobre 100 grapadoras. Bueno, 60, raíz de 100 es 10, 60 entre 10 es 6. Así que la normal con la que tengo que trabajar en el apartado 1 es la 956. Me piden la probabilidad de que la duración de esta vida media de esas 100 grapadoras supere los 959 días. Me están pidiendo la probabilidad de X barra sea mayor que 959. Y la probabilidad de que X barra sea mayor que 959 ahora es una normal, repito, que es esta.
la tipificamos, pasamos a la Z, donde el 959 hay que restarle la media, aquí la media no cambia, pero la desviación típica hay que trabajar con el 6, no con 60. Este es un error muy común en este tipo de problemas que soléis cometer, que os tiráis directamente a la desviación típica que os dan de entrada. Entonces hay que distinguir cuando se trata de la población o cuando se trata de la muestra. Eso es importante. Bueno, entonces este valor, este cociente me va a dar 1,5 y la probabilidad de que z sea mayor que 1,5 lo tengo que pasar al suceso contrario, porque yo los valores que tengo en la tabla de la distribución normal son valores de probabilidad acumulada hasta 1,5, es decir, esto sería 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,5. Me voy a la tabla de la normal para ver el 1,5 qué probabilidad acumulada tiene, y es de 1,09332. Podemos comprobarlo aquí. Vamos a ver si lo puedo comprobar. No, bueno, lo buscáis en la tabla de la normal y comprobaréis que el 1,5 es 09332. No lo he hecho aquí en el vídeo, normalmente lo suelo hacer, aquí me lo he omitido, pero bueno, este sería el resultado final. Bueno, y vamos con el apartado 2. El apartado 2 me dice, si una muestra de 64 grapadoras tiene una vida media de 980 días, determina un intervalo de confianza del 90% para la media de la producción. Bueno, pues entonces ahora vamos a trabajar con n igual a 64, la muestra, y la media de esos 64 grapadoras es de 980 días, es decir, x barra igual a 980. Y el nivel de confianza es del 90%, eso quiere decir que 1 menos alfa es 0,9, alfa es 0,1, alfa medios es 0,05 y 1 menos alfa medios es 0,95. Vais a la tabla, hacéis una lectura inversa, buscáis el 0,95 en las probabilidades acumuladas y veis para qué valor de z se corresponde, para qué valor de z, verificando que z menos z alfa medios es 0,95 y comprobaréis que z alfa medios os va a dar 1,645 porque está entre 1,64 y 1,65 este valor. Entonces yo tomo el intermedio, tomo el 1,645. Recordar que ahora la fórmula para el intervalo de confianza viene dada por la expresión media muestral más menos z alfa medios por la desviación típica de la población, aquí sí es de la población siempre, partido por la raíz del tamaño de la muestra. En nuestro caso, x barra es 980, z alfa medios es 1,645, sigma es 60, ahora no es 6, es 60, que es la población, partido por la raíz de 64, que es el tamaño de la muestra. 980 es el centro del intervalo, esta expresión que suma y que resta es el radio del intervalo. Vamos a calcular el radio haciendo esta operación, queda 980 más menos 12, 337. Cuando restamos obtenemos el extremo inferior del intervalo y cuando sumamos obtenemos el extremo superior del intervalo. Entonces aquí tenemos el intervalo de confianza pedido al 90% de confianza. Bien, siguiente ejercicio. Y último, me dice que Luis ha hecho una cartulina con cada una de las 7 letras de La Rioja. Aquí tengo las 7 letras de La Rioja. Y las ha introducido en una urna. Si extrae una cartulina, ¿cuál es la probabilidad de que sea la R? Bueno, esto es en principio, y con perdón, una tontería. El apartado 1, probabilidad de que sea la R. Pues si saca una tarjeta, tenemos todas estas tarjetas, casos favorables. Esta es la regla de Laplace en su concepción más sencilla. Casos favorables, 1, que es la R, una R. Casos posibles, cualquiera de las 7 letras, serían 7. Aquí tengo 7 letras, entonces, pese a que la A está 2 veces, pero hay 2 cartulinas, Entonces, si hay 2 cartulinas, son como si fueran 2 objetos diferentes, así que sería 1 de 7, un séptimo. ¿Y cuál es la probabilidad de que no sea la A? La probabilidad de que no sea la A es la probabilidad del contrario de que sea la A. La probabilidad de que no sea la A es la probabilidad del contrario de A. ¿Y cuál es la probabilidad del contrario de A? Esto es 1 menos la probabilidad de que sea la A. Y la probabilidad de que sea la A, ¿cuántos casos favorables tengo? Tengo 2. ¿De cuántos? De 7. Es decir, sería 1 menos 2 séptimos, que sería 5 séptimos. Aquí lo estoy haciendo por el contrario. Si lo queréis hacer de forma directa, probabilidad de que no sea la A. Pues la L, la R, la I, la O, la J. Serían 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 7. Es lo mismo, ¿no? Bien, apartado 2. Luis extrae una cartulina y, a continuación, sin volver a introducir la primera, saca otra y se las muestra en ese orden a María. ¿Cuál es la probabilidad de que María vea LA?
Bueno, me están pidiendo la probabilidad de que la primera tarjeta extraída sea una L y la segunda sea una A. La probabilidad de que la primera sea L y la primera sea L es un séptimo, porque tengo una L de 7 tarjetas, un séptimo. Y la segunda sea A. Ahora, la segunda, como la primera no la vuelvo a meter en la urna, ahora tengo 6 tarjetas. Y en esas 6 tarjetas, ¿cuántas as tengo? Tengo 2. Entonces sería por 2 sextos. Sería un séptimo por 2 sextos, que sería, simplificado, 1 partido por 21. Ya está. El apartado 3. Luis repite la operación y le vuelve a mostrar las cartas a María. ¿Cuál es la probabilidad de que María pueda formar la palabra la? Bien, aquí cambia el enunciado. Aquí es de que María vea la. Ver la es esta situación. Pero formar la quiere decir que María forma la si Luis me saca la L y la A, pero no me dice en cualquier orden, me puede sacar la L y la A o la A y la L. En cualquiera de los dos casos, María puede formar la palabra la. Así que lo que me están pidiendo es que ocurra una u otra situación, es decir, que la primera sea L y la segunda sea A, o que la primera sea A y la segunda sea L para formar la palabra la. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de esta unión, y la probabilidad de esta unión es la suma de la probabilidad de este más la probabilidad de este, es decir, la probabilidad de que la primera sea L y la segunda sea A, ¿cuál es? Ya lo hicimos antes, era un séptimo por 2 sextos, más la probabilidad de que la primera sea A, que la primera sea A, ahora sería 2 séptimos, porque tengo 2A sobre 7 cartas, y la segunda sea L es un sexto, porque tengo una L ahora de 6 que me quedarían en la urna. Y haciendo estas operaciones, como el denominador es común, que es 42, quedaría 4 partido por 42, que simplificado es 2 partido por 21. Y de que pueda formar la palabra lo. De que pueda formar la palabra lo es lo mismo, pero que aquí en vez de poner A sería la letra O. Es decir, la probabilidad de que la primera sea L y la segunda la O la primera la O y la segunda la L. Aquí ¿qué cambia? Cambia que en la primera la L sigue siendo un séptimo, pero la segunda la O ahora no es 2 sextos, será un sexto, porque O sola tengo una favorable, una O solamente. Entonces va a ser un séptimo por un sexto, más, y aquí un séptimo por un sexto también. Esto va a ser 2 partido por 42, que es 1 partido por 21. Y por último me dice que Luis extrae ahora 3 cartulinas. Sin reemplazar después de cada extracción. ¿Cuál es la probabilidad de que María lea Río? Si las muestra en el orden en el que Luis las ha extraído. Es decir, la probabilidad de que lea Río. La probabilidad de que lea Río es que la primera sea una R, la segunda sea una I y la tercera sea una O. La probabilidad de que la primera sea una R, un séptimo. La probabilidad de que la segunda sea una I, un sexto, porque yo ahora tengo una menos, tengo 6 cartas. Y a la tercera tengo una menos, tengo 5. ¿Y os cuántas tengo? Una, un quinto. Esto sería la probabilidad de que lea Río. ¿Y cuál es la probabilidad de que lea Ría? Y de que lea Ría, la probabilidad de que lea Ría es un séptimo para la R, un sexto para la I y 2 quintos para la A, porque hay 2 As. Un séptimo por un sexto por 2 quintos. Y el resultado de esto es 2 partido por 210, que lo puedo simplificar también, y quedaría 1 partido por 105. Bueno, esto es todo el ejercicio que cayó en La Rioja en el 2020. Espero que os haya servido de ayuda. Recordar que vuestro profesor es el que tiene siempre la última palabra en todas las dudas que os pueda suscitar. Perdonad los errores que se hayan podido deslizar y os veo en el próximo vídeo.